Bien, ¿qué tal? En esta oportunidad me animé por hacer un video acerca de los nervios de la región de la pierna, lógicamente continuando de la región del muslo y específicamente en la parte posterior. Aquí podemos ver una orientación medial, una orientación lateral y los principales huesos que van a conformar por los cuales va a pasar estos nervios de la región de la pierna. Acá podemos visualizar la diáfisis del fémur, el cóndilo medial, cóndilo lateral. Acá vemos la fosa intercondilia, acá vemos la espina de la tibia, acá vemos los dos platillos y el hueso de la tibia en general, y de la manera lateral el peroné. Bien, ahora vamos a comenzar. Para tener en claro los nervios de la pierna, tenemos que saber qué cosa. Definir bien cuál es la región comprendida del hueco popliteo, o también llamada rombo popliteo. Como es un rombo, pues va a tener cuatro lados. Va a tener dos lados superiores y va a tener dos lados inferiores. Entonces, ¿por qué van a estar delimitados? Si hablamos de la parte inferior, van a haber dos músculos que se van a insertar a nivel de la parte superior de los cóndilos, tanto medial como lateral. Y vamos a decir que son, lógicamente, los músculos gastrocnemios, ¿no? Los músculos gastrocnemios, pues, sus cabezas lateral y medial, se insertan acá en la parte superior de los cóndilos y descienden hasta más o menos la altura del hueso del pie, que se conoce como calcáneo. Muy bien. Y ya sabemos que este músculo, más o menos a esta altura, su tendón, es el tendón calcáneo, o también el muy conocido, famoso tendón de Aquiles. Entonces, acá encontramos al músculo gastrocnemio o músculo gemelo. Tiene dos cabezas, la cabeza medial y la cabeza lateral. Entonces, como ya le había mencionado, la parte inferior, los lados inferiores del rombo popliteo está formado por la cabeza medial y lateral del músculo gastrocnemio. Muy bien. Ahora, si hablamos de la parte superior del rombo, pues vamos a tener varios músculos también de la región del muslo. Por ejemplo, podemos mencionar acá un músculo importante que va a pasar de esta manera por la cara medial y se va a insertar en la cara posterior de acá de la tibia, en la parte medial. Este músculo de acá, como lo pueden visualizar, es el famoso llamado, si es el más posterior tendría que ser el semitendinoso. Y un poco más anterior y también un poco más ancho, vamos a ver que también se desliza otro músculo de gran importancia, pero que se va a insertar en la parte anterior de la tibia, que vendría a ser también el músculo semimembranoso. Y sabemos que el semimembranoso con el grácil o recto interno y también con el músculo sartorio van a formar los tres la famosa pata de ganso, ¿no? Ya está. Ahora, el que visualizamos acá, el semimembranoso con el semitendinoso, sus bordes laterales van a formar el borde medial de la parte superior del rombo popliteo. Y para definir el lado que falta, el lado externo, este de acá lo va a conformar por un músculo también, el músculo bíceps femoral. El músculo bíceps femoral se va a insertar en la parte posterior de la cabeza del peroné, de esta manera, y va a pasar de manera lateral, ¿no? Ahí está. Entonces se inserta acá a ese nivel y de esa manera lo podemos visualizar, el famoso bíceps femoral. Ya está. Entonces, aquí tenemos definido muy bien el rombo popliteo. Músculo borde lateral del semitendinoso o semimembranoso, borde medial del bíceps femoral y podría decirse los bordes que se encuentran inferiores, ¿no? Que se encuentran en este caso lateral y medial a las cabezas del famoso músculo gastrocnemio, ¿no? Ya sabemos que gastrocnemio, gastro viene de estómago y nemio de pantorrilla, o sea, el estómago de la pantorrilla. Como un dato adicional para que puedan saberlo. Bien, entonces vamos a comenzar los nervios. Una vez definido este espacio podemos saber que el famoso nervio ciático, que ya sabemos sale de la parte posterior del muslo, baja, desciende de esta manera y va a aparecer entre los dos músculos, en estos dos músculos, ¿no? Del semitendinoso y el bíceps femoral.
Ahora, este músculo a este nivel, en el nivel del vértice superior del rombo, se va a bifurcar de esta manera. Se bifurca en un nervio ciático popliteo interno, nervio ciático popliteo interno, y después se va a ramificar en otro que vendría a ser el nervio ciático popliteo externo. El popliteo interno, según la nomenclatura actual, simplemente se le llama el nervio tibial, ¿no? En la nomenclatura actual. En la nomenclatura actual, al nervio ciático popliteo interno, o perdón, externo, se le llama simplemente el nervio peroneo común, en la nomenclatura actual. Y en antiguo, como la que nos describe el testus, está como lo que yo había mencionado. Bien, vamos a hablar un poco del nervio peroneo, del nervio ciático popliteo externo, o peroneo común. Este de acá pasa de manera lateral y está en relación con ¿quién? Con el músculo bíceps femoral. Desciende hacia, perdón, su recorrido es hacia abajo y hacia afuera, y está en contacto con ¿quién? Con el borde medial del bíceps femoral. Entonces desciende, pasa por encima de la cabeza lateral del gastrocnemio, sigue descendiendo, baja por la cabeza, está en contacto con, está cerca de la cabeza del peroné, y a la altura del cuello pasa hacia el lado anterior, hacia la superficie anterior. Entonces pasa a la superficie anterior del cuello del peroné. Ahora, justo cuando va a atravesar, va a pasar de la superficie del gastrocnemio a la cabeza del peroné, está pasando del compartimiento posterior al compartimiento lateral. Entonces, tiene que atravesar a esta altura más o menos un tabique muy importante. Atraviesa, ¿qué tabique? El tabique intermuscular posterior. Muy bien. Entonces desciende, atraviesa y ya en el compartimiento lateral va a pasar hacia a la parte anterior del cuello del peroné. Bien. Eso es con respecto al ciático popliteo externo o peroneo común. Siguiendo con la parte posterior, este de acá, como va a bifurcarse en la parte anterior, no lo vamos a mencionar. Vamos a continuar con el popliteo interno. Este desciende a través del cuerpo adiposo o grasa que se encuentra en esta zona del rombo popliteo. Sigue descendiendo, desciende hasta la altura de un músculo también muy importante y muy famoso, que está interno al gastrocnemio. Aquí más o menos a esta altura de la tibia va a haber una raya, una línea. Se le llama la línea oblicua del sóleo. Por lo tanto, ahí se va a insertar el músculo sóleo, ¿no? De esta manera, con sus dos cabezas. Y también va a descender y va a formar parte de el famoso tendón de Aquiles, ¿no? Que también inserta en el hueso calcáneo. Entonces, ahora, en la parte donde se inserta el sóleo, va a haber un hiato, el hiato del músculo sóleo. Por ahí va a pasar el ciático popliteo externo y va a descender. Va a descender, hasta volverse cada vez más medial. Más medial, hasta que cerca del pie, ya en el pie propiamente dicho, se va a bifurcar, ¿no? En dos ramas importantes, una rama interna, que vendría a ser la rama plantar interna, y una externa o plantar externa. Bien, ahora, eh, después, ¿qué es importante acá? Acá tenemos que mencionar también las relaciones que tiene este nervio. Ahora, el nervio ciático popliteo interno, perdón, es desde este nivel hasta el hiato, pero del hiato en adelante tiene otro nombre. Se le llama el nervio tibial posterior. Así de sencillo. En cambio, en la nomenclatura actual, eso es según la nomenclatura antigua, pero en la actual mencionan que todo este nervio es el nervio tibial. ¿Correcto? Entonces, pero el testud, por ejemplo, de la Target nos menciona que es diferente, que desde esta altura del sóleo hasta abajo es nervio tibial posterior y hacia arriba es ciático popliteo interno. Bien. Ahora, tenemos que mencionar que en el ciático popliteo interno va a mandar ramas, ramas musculares.
para darle la inervación motora a la parte posterior, al compartimento posterior de la pierna. ¿Qué músculos encontramos acá? Acá podemos encontrar, más o menos a esta altura, vamos a encontrar un músculo de forma triangular que se va a insertar a la altura del cóndilo lateral, en la parte superior, músculo triangular, y que se va a encargar del desbloqueo de la pierna al momento de la marcha. Es el famoso, ya sabemos, músculo popliteo, ¿correcto? Músculo popliteo. Más arriba, un poco más arriba, vamos a encontrar un músculo también importante, más o menos fusiforme y con un tendón bastante largo, que también va a formar parte del tendón de Aquiles. Otras bibliografías mencionan que es un tendón independiente. Nos referimos a qué músculo, al músculo plantar delgado, ¿no? O simplemente músculo plantar. Entonces músculo popliteo y músculo plantar, los cuales están internos al músculo gastrocnemio, ¿no? Y por encima del músculo sóleo. Entonces, cuando hablamos de ramas colaterales, las ramas colaterales del ciático popliteo interno son básicamente que van a inervar, podemos visualizar acá, al músculo plantar delgado, a las cabezas de los gastrocnemios, van a inervar al músculo popliteo y por último al músculo sóleo. Entonces, si dijéramos ¿qué inerva el ciático popliteo interno? O perdón, claro, ¿qué inervación motora le da? Le da los ramos colaterales del ciático popliteo interno, le da a los músculos. ¿Qué músculos serían? Gastrocnemio, 1, segundo popliteo, tercero plantar y cuarto sóleo. Son 4 músculos importantes que son inervados por el ciático popliteo interno. Ahora, una vez que se convierte en nervio tibial posterior a la altura del hiato del sóleo, va a mandar también ramas, y estos van a estar en relación a los músculos que se encuentran en la región posterior profunda. Ya sabemos que este nervio tibial posterior desciende, medial, y se va a encontrar en relación posterior con el músculo sóleo que lo está cubriendo y con el tabique intermuscular transverso, pero anterior va a encontrar un músculo sobre el cual va a permanecer. Acá va a encontrar un músculo. El músculo es sencillo, el músculo tibial posterior. Si es el nervio tibial posterior, va a estar en relación con el músculo tibial posterior. De manera lateral va a haber otro músculo, en el cual va a estar relación, que va a ser el flexor. ¿De quién? El flexor del dedo gordo, ¿no? Flexor del dedo gordo. Y acá, de manera medial, va a estar otro músculo en relación. Bueno, acá lo dibujo fuera del hueso, pero más o menos para que se orienten. Y sería acá el flexor común de los dedos. Es gracioso esto, ¿por qué? Porque si esto es medial, el dedo gordo estaría más o menos a esta altura. Entonces tendría que estar el flexor del dedo gordo. Pero acá hay una contrariedad, porque el flexor del dedo gordo está lateral y el común de los dedos está medial, entonces se cruzan los tendones, ¿correcto? Y entonces ya sabemos, indicando que el nervio tibial posterior va a reposar de manera anterior en el músculo tibial posterior, correcto. Ahora, si tendríamos que hablar sobre inervación sensitiva del tibial posterior, a este nivel, ya sabemos que va medial, va a enviar ramas malleolares, que van a dar inervación sensitiva a la porción inferior y medial de la pierna. Bien, ahora, lo que tenemos que indicar acá también es las relaciones que tiene con las arterias. Como ya había mencionado, no lo había mencionado, ¿cierto? Pero a este nivel más o menos se va a ubicar un famoso hiato. Aquí se va a ubicar un famoso hiato. El hiato del aductor mayor, o también llamado hiato del tercer aductor. Por acá va a descender la arteria, la cual va a ser anterior y medial con respecto a la vena, que va a ser un poco más posterior y externa. Entonces ahí lo dibujo de los colores rojo y azul para que se orienten. Esta arteria, una vez que pasa el hiato del aductor, se transforma de arteria femoral a arteria poplitea. Entonces de esta manera empieza a descender junto con la vena poplitea.
Recordemos también que la vena poplitea, y junto con la arteria poplitea tienen una vaina común que los envuelve. En cambio, el nervio ciático popliteo interno es una fase independiente, pero se yuxtaponen a este nivel más o menos. Se yuxtaponen, como se puede visualizar ahí acá en este dibujo, y forman un paquete vasculonervioso importante que se conoce por la fórmula NBA, ¿no? El NBA, nervio, vena, arteria. Entonces el paquete NBA lo encontramos ahí: nervio más externo, vena y la arteria más interna. Bien, ahora, tener algo importante